Este es el segundo de dos videos en los que les hablaré sobre los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les hablaré sobre dos de los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego, Platón y Aristóteles. En un video anterior habíamos hablado sobre los sofistas y sobre Sócrates. Recordemos que esta etapa fue un momento en la historia donde los griegos se centraron en entender al ser humano y al mundo a través de la razón y el pensamiento crítico. Platón nació en Atenas en el año 428 o 427 a.C. en una familia distinguida. Su nombre real era Aristócles, pero se cree que se le llamó Platón por sus espaldas anchas. Fue educado en casa de su padrastro y creció en un ambiente aristocrático influenciado por Pirilampo, amigo de Pericles. Platón estudió pintura y escribió poemas. A los 20 años se convirtió en discípulo de Sócrates y comenzó a relacionarse con él en el año 431 a.C. Después de la muerte de Sócrates, Platón se retiró a Megara con el filósofo Euclides y luego regresó a Atenas. También viajó a Italia y Sicilia a los 40 años. Cuando volvió a Atenas, fundó la Academia, considerada la primera universidad europea. En la academia se enseñaba no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas. Platón no se enfocaba en enseñar cosas prácticas como la retórica, sino en fomentar el amor por la ciencia. Formaba hombres de estado y demagogos y daba lecciones y tomaba notas. La fama de Platón como maestro y consejero de hombres de estado lo llevó a hacer un segundo viaje a Siracusa para educar a Dionisio II. Después, regresó a Atenas, donde continuó sus actividades en la academia hasta su muerte en el año 348 o 347 a.C. En el banquete, una de sus obras principales, Platón presenta una nueva definición de filosofía que se basa en la comunidad de vida y el diálogo entre maestros y discípulos en una escuela. Platón combinó el pensamiento de Sócrates y Pitágoras, adoptando el método del diálogo de Sócrates y la formación matemática de Pitágoras. Platón creía que la educación filosófica podía cambiar la vida política. No cobraba a sus alumnos y promovía una educación basada en la igualdad y el mérito. La geometría y otras ciencias eran importantes en la formación filosófica, pero solo como una etapa inicial. La dialéctica era esencial para sus discípulos, pues desempeñarían papeles importantes en la ciudad. Platón creía en la necesidad de aprender a vivir de forma filosófica, es decir, orientándose hacia la vida intelectual y espiritual. La República es una de las obras más importantes y conocidas de Platón. En ella aborda principalmente el problema del Estado y la justicia. Platón busca construir un Estado perfecto, tomando como punto de partida la justicia. Para él, la justicia no es solo obedecer las leyes del Estado, sino algo más profundo que se encuentra en el alma humana. La justicia es vista como una especie de salud espiritual del hombre. Platón propone que el estado ideal debería reflejar la estructura del alma humana. Así, el alma del hombre es el modelo para el Estado. La justicia en el Estado y en el alma tiene la misma esencia y estructura. Platón sugiere que cada persona debe realizar la tarea que le corresponde, similar a cómo cada parte del alma tiene su función. Esa idea se manifiesta desde las primeras etapas de la creación del Estado ideal, donde la división del trabajo es esencial para la cooperación y la justicia en comunidad. La teoría del conocimiento de Platón fue ilustrada en el mito de la caverna, el cual hace parte de su obra La República. Platón hace distinción entre el mundo sensible y el mundo ideal, y para explicarlo utiliza un recurso literario que se llama el mito de la caverna. En él, Platón describe a unas personas que están encadenadas en una cueva y que solo son capaces de ver sombras proyectadas en la pared.
Esas sombras representan el mundo sensible, que es cambiante e imperfecto. Las personas en la cueva creen que las sombras son la realidad, pero son solo reflejos de los objetos verdaderos. El mundo ideal, por otro lado, es el mundo de las ideas o formas que son perfectas, inmutables y eternas. Según Platón, el verdadero conocimiento no se obtiene a través de la percepción sensible, que es engañosa y siempre cambiante, sino a través de la razón y la comprensión de las ideas universales. El conocimiento verdadero es infalible y se refiere a lo que es estable y aparente. Además, el conocimiento no es simplemente un juicio verdadero, ya que los juicios pueden ser falsos. Para Platón, el verdadero conocimiento debe ser infalible y tener una base sólida, lo que no se logra solo con la percepción o el juicio verdadero. Es necesaria la adición de una razón o aplicación o logos. Por ese motivo decimos que Platón fue un racionalista. En resumen, para Platón, el mundo sensible es un mundo de apariencias, mientras que el mundo de las ideas es un mundo de realidades perfectas. El dualismo platónico es la idea de que el alma y el cuerpo son dos entidades distintas y separadas. Platón consideraba que el alma es la parte más valiosa y esencial del ser humano, mientras que el cuerpo es una entidad inferior que el alma debe gobernar junto con sus deseos. Aunque el alma es distinta del cuerpo, Platón reconoce que el cuerpo puede influir en el alma. Por ejemplo, una mala salud física puede afectar negativamente al alma. Finalmente, Platón argumenta que el alma es inmortal, especialmente la parte racional. Aunque las otras partes del alma pueden perecer con el cuerpo, la parte racional persiste. La doctrina tripartita del alma de Platón sostiene que el alma está compuesta por tres partes distintas. 1. Parte racional. Es la parte del alma que se encuentra en la cabeza y se encarga del pensamiento y la razón. Es la parte más elevada y debe gobernar las otras dos partes. 2. Parte irascible o vehemente. Se localiza en el pecho y está relacionada con las emociones fuertes como la ira y el valor. Esta parte debe ser aliada de la razón. 3. Parte apetitiva o concupiscente. Se encuentra debajo del diafragma y está relacionada con los deseos y las necesidades físicas como el hambre y el deseo sexual. Platón explica que estas tres partes no son materiales, pero cada una tiene su propia función y ubicación en el cuerpo. La parte racional debe gobernar las otras dos para mantener el equilibrio y la armonía en el alma. Aristóteles, nacido en Estagira en el año 384 a.C., fue un filósofo griego que estudió por 20 años en la Academia de Platón y fundó su propia escuela llamada Peripatética en un edificio de Atenas denominado el Liceo. Fue una de las figuras más destacadas de la filosofía antigua y dedicó gran parte de su vida a comprender la naturaleza del ser y del mundo. La metafísica aristotélica busca identificar los principios fundamentales que subyacen a toda realidad, es decir, que se interesa por aquello que está más allá de lo observable y lo tangible, buscando los fundamentos más profundos de la realidad. A través de la metafísica, Aristóteles intenta comprender la naturaleza del ser en sí mismo y las relaciones entre los diferentes seres. La metafísica de Aristóteles es como un manual de instrucciones del universo que nos explica cómo funciona todo a un nivel muy básico y fundamental. Aristóteles hizo la diferenciación entre el ser como sustancia, es decir, la cosa en sí misma, y el ser como atributo, que son las cualidades o características de esa cosa. Además, desarrolló un sistema de categorías para clasificar los diferentes tipos de seres, incluyendo sustancia, cantidad, calidad, relación, entre otras. Una de las ideas centrales de Aristóteles es la composición de toda sustancia a partir de materia y forma. La materia es aquello de lo que está hecha una cosa, mientras que la forma define qué tipo de cosa es. Por ejemplo, un árbol
tiene una materia, que sería la madera, por ejemplo, y también tiene una forma, que sería la estructura del árbol en sí. También se interesó por el cambio y el movimiento, proponiendo que todo cambio implica un paso de la potencia al acto. Así, por ejemplo, una semilla sería la potencia y se puede transformar en un árbol y esa transformación sería el acto. Para explicar las causas del cambio, Aristóteles propuso 4 causas fundamentales: la material, la formal, la eficiente y la final. La causa material es la materia de la que está hecha una cosa. La formal es la forma o esencia. La eficiente es aquello que produce el cambio y la final es el propósito o fin del cambio. Si usamos una mesa como ejemplo, las 4 causas de Aristóteles se pueden entender así. 1. Causa material. La madera de la que está hecha la mesa. 2. Causa formal. El diseño o la forma de la mesa, es decir, cómo se ve. 3. Causa eficiente. El carpintero que construye la mesa. Y 4. Causa final. El propósito de la mesa. Podría ser comer, estudiar o trabajar. Estas 4 causas explican por qué y cómo la mesa llega a existir y cambia de ser solamente madera a convertirse en una mesa funcional. Aristóteles tenía una visión geocéntrica del universo con la Tierra en el centro y las esferas celestes girando a su alrededor. Creía en un motor inmóvil, un primer motor inmaterial que movía todo el universo. Además, estableció una jerarquía cósmica dividiendo el universo en el mundo sublunar, compuesto por los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y el mundo supralunar, compuesto por un 5.º elemento, el éter y los cuerpos celestes. Aristóteles concibe el alma como el principio vital que organiza y anima al cuerpo. Es decir, el alma no es una entidad separada del cuerpo, sino que ambas están íntimamente relacionadas y forman una unidad. De hecho, Aristóteles considera que el alma es la forma del cuerpo, aquello que le otorga su esencia y lo distingue de otros seres. Esta concepción del alma implica una jerarquía de funciones. Así, el alma no solo se encarga de funciones vitales básicas como la nutrición y el crecimiento, sino que también abarca funciones sensitivas y, por supuesto, las funciones intelectuales. La parte más elevada del alma es el intelecto, que nos permite conocer las esencias y los principios universales. Es importante destacar que aunque el alma y el cuerpo están unidos, Aristóteles plantea una cierta distinción entre ellos. El cuerpo es materia, lo que está sujeto al cambio y a la corrupción. El alma, en cambio, es la forma, lo que permanece y organiza la materia. Esta distinción, sin embargo, no implica un dualismo radical como el planteado por Platón, ya que para Aristóteles, el alma no puede existir separada del cuerpo. Finalmente, el filósofo griego introduce una interesante distinción entre el intelecto pasivo y el intelecto activo. El primero es nuestra capacidad de recibir conocimientos, mientras que el segundo es una especie de inteligencia divina que ilumina nuestra mente y nos permite comprender las verdades universales. Esta distinción ha sido objeto de numerosos debates y ha influido en el desarrollo posterior de la filosofía. En resumen, Aristóteles dejó una profunda huella en la filosofía antigua. Su obra abarcó desde la metafísica, donde buscaba los principios fundamentales de la realidad, hasta la concepción del alma como el principio vital que organiza el cuerpo. Además, desarrolló una teoría del cambio y el movimiento basada en 4 causas y propuso una visión geocéntrica del universo. Y eso es todo sobre los principales representantes de la etapa humanística y clásica del pensamiento griego. Si te gustó este video, te invito a ver los demás videos que estaré publicando.